contra. A favor. Bien. Por lo tanto, Universidad Francisco de Vitoria a favor, Universidad Pontificia de Comillas en contra. Muchísima suerte y que empiece el debate. Una cerilla puede parecer un objeto aparentemente inofensivo. Sin embargo, todos sabemos que cuando la afrontamos contra una caja, aparece una pequeña llama. Y que de una pequeña llama podemos pasar a un gran incendio. Y yo les pregunto, ¿quién es el auténtico responsable del incendio? ¿Es acaso esa cerilla? ¿O es el sujeto que la enciende? Buenas tardes, señores miembros del jurado, compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas y público aquí presente. Mi nombre es Daniela Damper y junto con mis compañeros Yolanda, Fernando y Juan José, juntos formamos el equipo 1 de la Universidad Francisco de Vitoria y estamos muy contentos de estar en esta final. Nosotros, ante la pregunta que se nos plantea en este torneo, ¿son los países occidentales responsables de los conflictos de Oriente Medio?, demostraremos que sí mediante 3 argumentos. Y es que existe una responsabilidad en el origen, en el desarrollo y en la no terminación de estos conflictos. Para empezar, nos gustaría definir algunos de los términos de la pregunta. Consideramos desde mi equipo que es especialmente importante el término de responsabilidad. Para ello hemos decidido basarnos en uno de los catedráticos, un catedrático de Derecho de la Universidad de Oxford, uno de los teóricos del derecho más importantes del siglo XX, que es el señor Herbert Hart, que define responsabilidad en base a 3 enfoques. Responsabilidad como causalidad, como sancionabilidad o responsabilidad como plenitud de conciencia de nuestras acciones. Y además, al hablar de Oriente Medio, nos vamos a basar en la sección de Geografía de la ONU, que nos dice que Oriente Medio son los países comprendidos desde Libia hasta Pakistán. Ahora pasemos a desarrollar nuestros argumentos. Y es que existe una responsabilidad en el origen de los conflictos. ¿Por qué? Porque las intervenciones occidentales son condición de posibilidad sin la cual los conflictos no serían tal y como los conocemos a día de hoy. Es especialmente importante hablar en este argumento del Acuerdo de Sykes-Picot del año 1916, por el cual Occidente trazó unas fronteras artificiales que imponían un concepto de Estado que no concordaba con el concepto de la UMA, que es la comunidad de creyentes bajo la forma del califato, ni concuerda con las etnias y religiones que habían en el territorio que se fragmentó. Y es que así nos lo comenta un profesor, el experto Raymond Ginebus de la Universidad de St. Andrews, que nos dice que este acuerdo supuso una incongruencia sustancial entre territorio e identidad. Pasemos ahora a nuestro segundo argumento, y es que existe una responsabilidad en el desarrollo de los conflictos porque las intervenciones occidentales han agravado, perjudicado e incluso han sido legítimas. Especialmente importantes son aquí las intervenciones ilegales de la guerra de Irak de 2003 o la guerra de Afganistán, que ha durado más de 15 años. Respecto a la guerra de Irak, nos comentaba el experto de la Universidad de George Washington, Nathan J. Brown, que esta guerra supuso un aumento de las tensiones sectarias, no solo en Irak, sino en toda la región. Pasemos ahora a nuestro tercer y último argumento, y es que existe una responsabilidad en la no terminación de los conflictos. ¿Por qué? Porque Occidente, movido por sus propios intereses económicos, no busca el beneficio de la región, busca su propio beneficio. Y así se evidenció en la venta de armas en la guerra de Irán e Irak en la década de los 80, tal y como afirma el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo. Y es que, señores, Occidente no es cualquier bloque de países, es un país de los que se espera mucho. Y es que ya lo decía Winston Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Por tanto, desde mi equipo defenderemos que existe una responsabilidad en 3 argumentos. Una responsabilidad en el origen, porque hemos sido condición de posibilidad. Una responsabilidad en el desarrollo, porque hemos agravado. Y una responsabilidad en la no terminación, porque busca sus propios intereses. ¿Se acuerdan, señores, de esa cerilla que necesita un sujeto que la encienda? Pues es que, señores, en los conflictos de Oriente Medio ha sido Occidente el que ha encendido la mecha. Muchísimas gracias. Apágalo, ponlo mucho.
8 de junio de 632. El profeta Mahoma muere en la ciudad de Medina. En ese mismo instante se prende la llama de un conflicto que lleva asolando 1400 años la región entre sus sucesores. Fuego que, por desgracia, sigue prendido a día de hoy. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Didier Martín y junto con mis compañeros, como integrantes del equipo Comillas 2, defenderemos a lo largo de este debate que Occidente no es responsable de los conflictos de Oriente Medio. Y habiendo definido la explicación de la pregunta ¿cuáles son los países que pertenecen a uno y otro grupo?, queda como concepto clave de este debate la noción de responsabilidad. Y es esa conexión causal la que el equipo a favor sobre el que recae la carga de la prueba debe demostrar, una tarea que a nuestro juicio no es nada sencilla. Nosotros definimos la responsabilidad de una forma muy clásica, pero también muy lógica, en el sentido de la teoría de la equivalencia de las condiciones formulada por el jurista Bunbury. Responsable de un conflicto es aquel sin cuya intervención el mismo no habría tenido lugar. Y es que la pregunta que nos trae hoy aquí no es si Occidente ha intervenido o no, cuestión por todos conocida, sino si esas intervenciones de Occidente han causado verdaderamente el problema. Por tanto, en la búsqueda de esas causas no debemos dejarnos cegar por la superficie, sino ir al fondo para alcanzar la verdad. Y la verdad es que Occidente no es responsable, simple y sencillamente porque esos conflictos ya estaban ahí. Porque existen unas causas preexistentes que hunden su raíz en la historia de la región. Y esas tres causas serán los tres argumentos que utilizará nuestro equipo. En primer lugar, causas de tipo religioso. En segundo lugar, causas de tipo geoestratégico. Y finalmente, causas económicas. Primeramente, causas religiosas. Y es que el Islam, que define toda la vida de la región, presenta dos líneas de fractura fundamentales. La primera, entre suníes y chiíes, como hacíamos referencia en el exordio, que lleva asolando de conflictos la región durante muchos siglos. Así, a través de los ejemplos de Arabia Saudí, de Siria o de Bahrein, evidenciaremos cómo es ese enfrentamiento entre gobiernos y población, entre mayorías y minorías chiíes, lo que verdaderamente es causa de los conflictos. Pero una segunda línea también dentro de este argumento religioso, y es que también se pugna una lucha por la reforma del Islam entre los que quieren avanzar hacia la laicidad y los integristas que quieren volver a las raíces más ortodoxas, lo cual evidenciaremos a los casos de Egipto y de Irán. En segundo lugar, un argumento geoestratégico, y es que son tres los pueblos que llevan luchando secularmente en la región: los turcos, los árabes y los persas, desde sus formas más primitivas entre el Imperio Otomano y la Persia safávida, pero también en la actualidad entre Arabia Saudí, Irán y Turquía. Evidenciaremos cómo el tablero de juego en el que estas potencias pugnan por la hegemonía de la región son conflictos como Siria o Yemen. Y en tercer y último lugar, los conflictos de tipo económico, y es que también se lucha por los recursos de la región. Estos recursos, algunos con gran valor en el mercado internacional, como es el caso del petróleo, u otros simple y sencillamente por su escasez, el agua, también han generado conflictos, como la invasión de Irak a Kuwait o las continuas guerras por el agua que libra Jordania con sus países colindantes y también los países que son fronterizos con el Tigris y el Éufrates. Son estas tres las causas y no otras, de tipo religioso, de tipo geoestratégico y de tipo económico, las que definen todo el enfrentamiento en la región. Y es que siempre debemos evitar el peligro de que la llama del fuego que se prende no nos deje ver las causas verdaderas de estos conflictos. Muchas gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es Yolanda González y me corresponde hacer el primer turno de refutación del equipo de la Universidad Francisco de Vitoria. Si me lo permiten, me gustaría comenzar dejando muy clara nuestra tesis. Y es que los países occidentales son responsables de los conflictos de Medio Oriente porque han sido la causa necesaria y originaria de muchos de ellos. Porque, en segundo lugar, han constituido un agravamiento de los conflictos ya existentes. Y, en tercer lugar, porque han impedido la resolución de los mismos. Entendemos todos que todo conflicto tiene un inicio, un desarrollo y un final. Por lo tanto, si el equipo de la Universidad Francisco de Vitoria demuestra que Occidente tiene responsabilidad en alguna de las tres partes, estaremos contestando de manera afirmativa a la pregunta que hoy nos trae este debate. Decían los compañeros del equipo de la Universidad de Comillas que el fuego que generó la muerte de Mahoma sigue ocasionándose a día de hoy. Y sigue existiendo ese fuego. Desde luego que le vamos a dar la razón, pero las causas por las que existe ese fuego son muy distintas a las que ellos piensan. En primer lugar, los causantes de ese fuego, y ahora le concedo la palabra, compañero, es Occidente. En segundo lugar, Occidente se ha dedicado a lo largo de la historia de echar más fuego al ya existente. Y en tercer lugar, nuestro tercer argumento, no hemos querido en ningún momento apagar el fuego que, como ellos decían, existe en la región. Luego, por otro lado, nos hablaban de la responsabilidad como condición necesaria. Sin embargo, me gustaría recordarles, compañeros, que como les acabo de decir, todos los conflictos tienen tres partes. Y demostrar que solo somos causantes del origen no está contestando de manera amplia y plena a la pregunta. Dígame. ¿Me podría decir la responsabilidad que tiene Occidente en la guerra civil del Líbano causada por una amalgama de etnias y religiones que se han estado en guerra civil durante más de 20 años? Entiendo. Bien, se lo voy a contar ahora mismo. La guerra civil del Líbano, como usted dice, se produjo entre los propios libaneses y los palestinos. La pregunta es, ¿por qué se ocasionó esa guerra? Los palestinos eran refugiados de su territorio y se tuvieron que emigrar al Líbano por el plan de partición establecido casualmente por Occidente en 1947. Por lo tanto, la causa originaria de esa guerra, de la que los compañeros hacen alusión, esa guerra civil interna entre libaneses y palestinos, es una vez más causa de Occidente, porque fue el motor que generó que esos palestinos tuvieran que emigrar al Líbano. Por otro lado, decía el compañero, hablaba de un primer argumento religioso y hablaba de esa diferencia entre suníes y chiíes. Sin embargo, nosotros les demostraremos que esa diferencia ya preexistente, que por supuesto no vamos a negar en ningún caso, nos hemos encargado de agravarla. Y lo que era un conflicto local y de la región lo hemos convertido en un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque Occidente ha apoyado de manera indistinta y arbitraria a lo largo de la historia a los gobiernos suníes y chiíes, gobiernos que no correspondían en ningún caso con las realidades sociales y étnicas de la zona. Por otro lado, también nos hablaban de su tercer argumento y nos hablaban de un argumento económico que no nos puede venir mejor con nuestra línea argumental. En nuestro tercer argumento les plantearemos cómo, por supuesto, que Occidente se mueve por intereses económicos en la región y que, de hecho, muchas de las intervenciones que ha generado a lo largo de la historia son por motivos económicos, por motivos energéticos o por motivos de hegemonía del poder. Y ahora, si me lo permiten, continuaré con mi línea argumental. Les decíamos, en primer lugar, que tenemos responsabilidad en el origen. Y por supuesto que sí, porque hemos sido la causa necesaria de esa inestabilidad política que muchos de los países de Medio Oriente viven a día de hoy. Cuando hablamos de inestabilidad política, esto se traduce fundamentalmente en la imposición de gobiernos, como puede ser el de las dinastías Hussein en Arabia Saudí y actualmente en Jordania, que persisten hasta hoy en el caso de Jordania. Como podemos hablar, por ejemplo, de la creación de estados artificiales, Irak, Palestina, Turquía, Jordania, Líbano. Es decir, estamos creando fronteras físicas donde solo hay fronteras culturales y, por supuesto, no estamos teniendo en cuenta estas fronteras culturales a las que hago alusión. Por otro lado, también hemos intervenido generando inestabilidad en dos casos muy concretos que le desarrollaré a continuación. El primero de ellos, Sykes-Picot. Dígame. Teniendo en cuenta, como puede ver en este mapa, que la amalgama de culturas de la zona es absolutamente incontrolable, le propongo que usted me diga qué fronteras hubiera trazado aquí para que hubiera una paz perfecta, porque yo lo veo prácticamente imposible. Compañero, no se preocupe, que yo en ningún momento estoy planteando un argumento utópico en el que tengamos que crear un estado para cada etnia. Desde luego, esta no es la tesis del equipo de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero lo que sí estamos planteando es que hay que tener un poquito más en cuenta la realidad social, cultural y religiosa de la época, cosa que en ningún caso en el Sykes-Picot se ha demostrado. Luego, además, aparte de Sykes-Picot, si le parece poca injerencia, podemos hablar también del Tratado de Versalles de 1919, en la que se hizo un reajuste nuevo de las fronteras. Podemos hablar, años después, de 1923, del Tratado de San Remo, en el que se vuelven a reajustar las fronteras. O podemos hablar, posteriormente, del Plan de Partición de Palestina, en 1447, en el que, una vez más, se vuelve a intervenir de manera directa a la región, generando inestabilidad política. Por lo tanto, señores, si generamos inestabilidad política, somos responsables de lo mismo. En 30 años, señores, 4 intervenciones de Occidente, 4 intervenciones que han generado la inestabilidad que tenemos a día de hoy.
día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría empezar este turno de refutación explicando un poco el concepto que establece el equipo contrario sobre el que pivota el debate, que es la responsabilidad. Y coinciden con nosotros en que tenemos que ver la equivalencia de las condiciones, es decir, ver si Occidente realmente genera los conflictos desde el punto de vista siguiente. Si Occidente es el actor sin el cual nos llegan los conflictos, es responsable, y si no lo es, no es responsable. Esto es lo que el equipo contrario plantea, lo que en última instancia nos obliga a analizar únicamente el origen de los conflictos. Los otros dos argumentos parece que no existen, porque sin origen no hay conflicto. Y esto es realmente lo que planteamos. Planteamos una responsabilidad que el equipo contrario, de hecho, acepta, con lo cual parece que aceptamos que hay que discutir el origen, para después decirnos que efectivamente las cosas preexisten. Entonces realmente no entiendo mucho, porque sí hay que ver el origen, pero a la vez nos dicen que preexisten, parece como que choca un poco esto. ¿Su pregunta, por favor? Sí, compañero. Según Herbert Hart, existe responsabilidad tanto en el origen como en el desarrollo como en el final, no solo en el origen. ¿Qué opina al respecto? Hombre, Hart, la definición que ha dicho no dice eso. Hart lo que dice es si hay una causalidad, y la causalidad que establecemos, de nuevo lo repito, es las condiciones, es el principio de condiciones de equivalencia. Sin el actor, tenemos que analizar la acción del actor, que es lo que hemos hecho, y ya le digo, la cosa es, no es culpa de Occidente, porque incluso aunque Occidente no hubiese existido, estos conflictos se darían. Y le voy a explicar por qué. Y refutar, y empezando su primer argumento, que es el argumento del origen. Ya nos han reconocido que las causas preexisten, luego el origen no es de Occidente, pero bueno, entremos a analizarlo. Y nos plantean la siguiente situación. Una situación idílica, antes de la intervención de Occidente, en la que la UMA está toda unida y no se pelean. Vamos a analizar esto históricamente. La última vez que el mundo islámico ha estado unido fue el califato omeya, que acaba en 750. Desde entonces nos encontramos con el califato fatimí, con el califato de los turcos selyúcidas, con el califato de los abásidas. Es decir, dista mucho de ser una UMA, una unión perfecta en la que los musulmanes no luchan, de hecho luchan mucho. Y son estas luchas seculares que hemos explicado las que explicamos los conflictos. Contraponen esta situación idílica perfecta, que no existe, a una situación muy conflictiva impuesta por Sykes-Picot. Analicemos Sykes-Picot. En primer lugar, no reparte países, reparte zonas de influencia. La reparte en 3 países muy concretos, que son Siria, Irak y Jordania. Y en este punto Jordania me gustaría entrar a analizarlo. Resulta que Jordania, en la que se reparte Sykes-Picot, no hay conflicto. En cambio, en otros países como Bahrein, en la que Sykes-Picot no hace nada, hay conflicto. De esto podemos deducir, lógicamente, que Sykes-Picot no es la causa del conflicto. ¿Cuál es la causa del conflicto? Lo que nosotros aducimos, esas diferencias religiosas y étnicas. Es que es su propio ejemplo el que lo refuta. Es que en Jordania, afectada por Sykes-Picot, no hay conflicto, y en otros países en los que Sykes-Picot no afecta, sí hay conflicto. Por tanto, no pueden deducir, lógicamente, que Sykes-Picot sea la condición necesaria para explicar estos conflictos. ¿Su pregunta, por favor? Sí, ¿cree que no incurre en responsabilidad Occidente cuando la invasión de Irak fue declarada ilegal? Ese es el punto que vamos a explicar, y es el siguiente, me gustaría explicarlo, pero déjeme antes acabar con el tercer argumento, que es que no ponemos fin. Y nos dicen que no ponemos fin y no explican por qué. Yo lo que veo es que si vamos a los intentos objetivos de Occidente de poner fin, nos encontramos con que Occidente, a través del elemento internacional que hay que usar, que es la ONU, Occidente impulsa resoluciones en la ONU. Las ha impulsado en Libia, las impulsó en la guerra de Irán contra Irak y las ha impulsado en muchos más casos. Por tanto, yo no veo dónde ven este intento de Occidente de bloquear. No establece ninguna relación causal. Explicado esto, vamos a empezar a analizar los casos de Irak, que es el único caso que nos han planteado. El resto nos dan la razón y solo discuten el caso de Irak. El caso de Irak es un caso muy, muy complicado y lo explicaré usando nuestros argumentos, que es, en primer lugar, esa división religiosa que había entre chiíes y sunís y que se daba en Irak. Esa división entre laicistas, aperturistas y fundamentalistas que se daba en Irak. Pero es que además había en Irak un enfrentamiento geopolítico entre las grandes potencias de la zona. Pero es que por si todo esto no fuese poco, también había un enfrentamiento económico. Y es que no podemos olvidar que fue el propio Irak el que invadió Kuwait. Es decir, nos encontramos un caso muy particular, que es el único que el equipo contrario nos plantea, que es un caso muy particular y que hay que analizar desde los 3 puntos de vista que hemos planteado, que son divisiones religiosas, divisiones políticas y además luchas por los recursos de la zona. Explicado esto, me gustaría que nos empezara a analizar un poco las razones causales, porque parece que el equipo contrario lo que está haciendo es ver, nos está diciendo básicamente, Occidente ha intervenido, eso lo sabemos, de hecho es constatable, pero lo que tienen que probar, y no han probado en ningún momento, es que existe una relación causal entre intervención de Occidente y conflicto.
Eso es lo que tienen que hacer, porque hablan mucho de cerillas, hablan mucho de cosas, pero tampoco explican las situaciones. Es decir, nos están planteando, por ejemplo, en el caso de Irak, un Irak idílico, en el que no había ningún conflicto antes de la intervención americana, lo cual es discutible porque, oiga, Saddam Hussein gaseaba a los kurdos e invadía recurrentemente a sus vecinos, causando alguna guerra, por ejemplo. Yo creo que es conflicto, una guerra de 8 años contra Irán, en la que mueren 1 millón de personas, yo creo que es conflicto. Que el Irak posterior a la intervención no es pacífico, es también innegable, pero tampoco hemos entrado en un Irak pacífico para dejar un Irak conflictivo. El Irak de antes distaba mucho de ser pacífico. Por tanto, todos los problemas que se dan en la región se pueden explicar mediante las causas religiosas, políticas y económicas. Estas son las auténticas causas que hacen que Occidente no sea responsable, porque sin su intervención los conflictos de la zona se seguirían luchando. Muchas gracias. Estimados miembros del jurado, ¿podemos volver a empezar? Sí. Con la venia del tribunal, estimados compañeros y queridísimo público. Decía Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, que aquello que se pueda conseguir con un escudo o con un libro no debe perseguirlo la espada. Y es precisamente esto lo que ha estado realizando una y otra vez Occidente en Oriente Medio. Intervenir, generar conflicto, generar responsabilidad. Nuestros compañeros han planteado en realidad un único argumento, y es afirmar que como se dan causas preexistentes, no hay ningún tipo de responsabilidad en el desarrollo, en otro tipo de origen o en la no resolución, lo cual, atendiendo a la definición del catedrático, y enseguida le concedo la palabra, de la Universidad de Oxford, es simplemente inaceptable, porque puede haber una responsabilidad causal, origen, una responsabilidad de rol, intervención, o también sancionabilidad, es decir, por la no resolución. Nuestros 3 argumentos, pero fíjense que nuestros compañeros decían que las fronteras de Sykes-Picot no habían generado ningún tipo de problemas, y según el estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, afirma: el caso concreto del mapa geopolítico diseñado por las potencias occidentales ha constituido claramente un problema y no la solución. Por cierto, nuestros compañeros solo hacían alusión a Sykes-Picot, pero como les decía mi compañera Yolanda, también está el Tratado de Versalles y el Tratado de San Remo. 3 intervenciones en 7 años, por no hablar de las intervenciones con la resolución de Palestina. ¿Y en qué ha derivado? Pues exactamente en 6 guerras. Guerra de Yom Kippur, y enseguida le concedo la palabra, no se preocupe. Guerra del Sinaí, guerra de los Altos del Golán, invasión en Egipto. Ustedes preguntaban por causalidad. 6 guerras por 4 resoluciones en tan solo 30 años. Sí, compañero, tiene usted la palabra. Ustedes nos citan a Hart para defender su teoría de la causalidad. Teniendo en cuenta que Hart defiende una causalidad sobre el origen, ¿me puede mostrar en qué frase, dónde dice aquel que agrave un conflicto es causante de él? Me gustaría ver esa evidencia en concreto, por favor. Pues evidentemente, compañero, si usted hubiera estudiado filosofía del derecho, entendería que Herbert Hart afirma que hay una responsabilidad en el rol, es decir, en la intervención y en la sancionabilidad, pero es que además su tesis falla también desde el principio, porque ¿cómo han definido responsabilidad nuestros compañeros? Con la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y es que esto, si lo llevamos ad absurdum, no tiene ningún sentido. ¿Saben por qué? Porque entonces Oxford, la Universidad de Oxford, también es responsable del surgimiento del terrorismo. ¿Saben por qué? Porque Osama Bin Laden estudió ahí. Y claro, si no hubiera estudiado en Oxford, nunca hubiera aprendido, nunca se hubiera después convertido en terrorista. Según su teoría, no tiene ningún tipo de sentido. Pero vamos a ir más allá, porque es que en el desarrollo no solo es que hemos generado una inestabilidad política, sino que en el desarrollo hemos intervenido de forma injusta. Y le preguntaba desde la mesa, compañero, ¿qué opina de la invasión a Irak? Y de nuevo nos hablaron de causas preexistentes, no de los problemas de las intervenciones de Occidente. ¿Sabían ustedes que el secretario general de las Naciones Unidas, el exsecretario Kofi Annan, había declarado públicamente que la invasión a Irak fue ilegal? Responsabilidad jurídica de Occidente. Pero vamos a ir más allá, porque esto es una responsabilidad que se conoce en términos jurídicos como, por ejemplo, como el ius ad bellum, es decir, las causas de justificación. Y enseguida le concedo la palabra, porque también hay causas que se conocen como el ius in bello, es decir, tu comportamiento durante la guerra, es decir, el caso exactamente de Afganistán. Fíjense que 91.000 documentos fueron desclasificados por parte de Wikileaks, y tras el análisis realizado por numerosos medios de comunicación y analistas internacionales, se afirmó que los países occidentales habían cometido torturas, asesinatos y arrestos políticos. En definitiva, crímenes, todos ellos tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una vez más, ahora no en el origen, sino en el desarrollo, hay una nueva responsabilidad. Sí, compañero, tiene usted la palabra. ¿Me puede decir, en el caso de la guerra Irán-Irak,
¿qué ha hecho Occidente en la raíz de ese problema, aparte de vender armas a lo mejor en mitad de la guerra, lo cual no es una responsabilidad de fondo? Pues fíjese que respecto a la venta de armas, no sé si es porque desconoce el derecho, pero ¿sabían ustedes que el protocolo primero del Convenio de Ginebra prohíbe la venta de armas durante tiempos de conflictos? Es que fíjense, según este informe de la guerra entre Irán e Irak y el tráfico de armas realizado por el Instituto de Estocolmo para los Estudios Internacionales, las potencias occidentales, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, bueno, en definitiva, una lista interminable, vendieron armas, de nuevo, incumplen la legalidad, de nuevo una responsabilidad, ahora en la no terminación de los conflictos. Pero es que vamos a ir más allá, porque fíjense que nuestros compañeros nos hablaban de otra serie de casos, y yo quisiera ir más allá, porque fíjense, ¿cuáles son los intereses de fondo? Según fueron desclasificados más documentos de la CIA, Estados Unidos buscaba el golpe de Estado de Irán, por no hablar, por ejemplo, del plan de establecer a los gobernadores también en Irán. Por cierto, hablaban de Siria. Efectivamente, aquí hay una responsabilidad en términos humanitarios. Miren, fíjense que según el Instituto de Estrategias para la Paz y la Comisión Europea, esta es la venta de armas producida gracias a Occidente y esta es la ayuda humanitaria. Por cierto, ¿se acuerdan del acuerdo de hace 2 días entre la Unión Europea y Ankara? La ONU ha declarado que viola el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que protege el derecho al asilo. Nuestros compañeros que querían llevar al absurdo una tesis trivializando, en el fondo han hecho exactamente eso. No hay responsabilidad cuando no hay causa, pero en este caso se da causa, desarrollo y terminación. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Javier de la Puerta y realizaré la segunda refutación del equipo en contra. Y me gustaría pasar rápidamente a analizar un tema muy importante en este debate, y es que tenemos que hablar de qué es la responsabilidad y para eso había que dar una definición de responsabilidad. Y nos han dado una definición de responsabilidad, ha dicho, lo decía Hart, pero realmente no me encaja muy bien la definición que nos han dado con la teoría de Hart, ya que la teoría de Hart era causalista, es decir, del fondo de la cuestión, y 2 de sus argumentos, nada menos, se basan en algo que es preexistente. Han dicho que agravamos y que no acabamos con conflictos, lo cual no queda sustentado por la teoría que ellos mismos nos están presentando. De hecho, les he pedido expresamente la evidencia concreta porque sé que no existe tal frase de Hart y la sentencia o el escrito que él haya dado en ese respecto no es precisamente lo que sustenta su teoría. Una vez dicho esto, vamos a entrar a analizar sus argumentos a pesar de todo ello. Y empezaré por el primero del argumento, el argumento en el cual nos dicen que estamos en el origen del conflicto. Ya nos han hablado de diversos tratados, de Versalles, de Sykes-Picot, etc. Y han dicho que eso fue un desastre y que hemos causado los conflictos. Les he sacado en mi primera pregunta estos mapas. Son la diversidad, por un lado, étnica y por otro lado, religiosa de la zona. Como pueden ver, esto es una cosa incontrolable. Les voy a decir 2 cosas. En primer lugar, estos tratados fueron aceptados por las élites árabes en aquella época y por lo tanto no es que dijéramos así, así y ya está. No, no. Esto se fue aceptado por las élites árabes de la época, pero les invito a que les digan cuál era el trabajo correcto, qué es lo que teníamos que hacer, qué fue el fallo tan grande que cometimos. Aquí le damos un Estado, nos ha dicho no somos utópicos. Pues por favor, no me digan que si estamos de acuerdo con las élites árabes y llevamos a cabo esta repartición nos den una alternativa, porque no era nada sencillo en absoluto y por lo tanto les niego que haya en este conflicto algo anterior. Ya estaban mezclados, era imposible separarles en estados y esos conflictos son todos ellos preexistentes precisamente por lo que les acabo de mostrar. Su pregunta.
compañero, uno de los enfoques de Hart es la sancionabilidad, que corresponde al ámbito jurídico cuando se comete algo ilegal, como le ha demostrado a mi compañero Fernando. Precisamente paso ahora a eso que es parte de su siguiente argumento. Precisamente me parece que es del segundo. Nos han dicho un montón de casos en los cuales Occidente ha cometido actos ilegales, que bueno, nos lo han dicho, no ha habido ninguna resolución, ninguna resolución condenada a Occidente, ni siquiera ha habido una causa penal, pero bueno, aceptemos que algunas de las cosas que han dicho son ciertas y que han cometido actos ilegales. Esto también es muy importante de cara a la cuestión. Algo ilegal, porque sea ilegal, quiere decir que nos hace responsable de un conflicto, o bien tienen que probarlo antes. Pero tendrán que probarlo, a lo mejor yo he cometido una acción ilegal, puede que vender armas sea ilegal, de hecho estoy seguro de que lo es, y eso no quiere decir que hayamos causado el conflicto. Primero había un conflicto, yo he cometido un acto ilegal, perfecto, y a lo mejor incluso debe ser sancionado Occidente por ello, pero no nos convierte en causantes de un conflicto. Tiene que haber un nexo de causalidad también ahí. Ustedes tienen que decirme por qué esas acciones ilegales, que puede que lo sean, además de eso son la causa de un conflicto, porque si no, no tendrán nada que ver con este debate y estaríamos debatiendo si Occidente alguna vez ha cometido actos ilegales. Su siguiente pregunta. Compañero, ¿y dónde queda la responsabilidad jurídica en una acción contraria a derecho? No, pero es que no estamos en un ámbito jurídico aquí mismo, estamos hablando de responsabilidad en un concepto político, en un concepto internacional, en un concepto de conflictos, y por lo tanto no me está intentando usted imputar a Estados Unidos y a Occidente como si fuéramos personas que han cometido un delito, porque no estamos hablando de esto, estamos hablando de conflictos que tienen causas. Y por lo tanto paso a hablar de su tercer argumento, en el que nos dicen: no tenemos responsabilidad en la terminación de esos conflictos. Y aquí ya han llevado al extremo la falta de causalidad, ya que si estamos hablando de quién los causa, en este punto han dicho ni los causa ni los agrava, pero quizás debió hacer algo para acabarlo y no fue capaz de hacerlo. Y aquí nos ha citado diversos ejemplos como el de Irak-Irán, el conflicto más importante de la época, y ya esto me parece que está un poco cogido con pinzas. Pues si ustedes me dicen que alguien que vende armas en algún conflicto es responsable del mismo, no hay en todo el mundo un solo país que no sea responsable de la mitad de las guerras de África y de Oriente Medio, porque esas industrias proliferan, que no digo que esté bien, probablemente sea sancionable, pero por favor no digan que esa gente es responsable de los conflictos, pues entonces no hay nadie libre de responsabilidad en todo el mundo. Lo siento, pero no le voy a conceder más preguntas. Y por último, lo he dejado para el último, por una buena razón le dejo su segundo argumento, y es que nos han dicho que lo han agravado. Le repito que eso no es causar un conflicto, pero aún así voy a entrar un momento al tema. Nos han hablado de diversos conflictos y cómo nosotros hemos intervenido para agravarlos, pero otra vez no nos han dicho por qué. Nos han dicho: Estados Unidos ataca a Afganistán y después ataca a Irak. Y yo les pregunto, como ha dicho mi compañero, ¿no había conflictos anteriores? ¿Los afganos no estaban ya en guerra con los rusos? ¿Y Irak no estaba gaseando a los propios kurdos? ¿No había tenido una guerra de 1,5 millones de muertos con los iraníes? ¿No era la situación ya un caos? De hecho, no se puede decir que ha muerto menos gente durante este último periodo de tiempo en Irak de lo que murió durante el mandato de Saddam Hussein. Lo que les decimos es que nuevamente, por mucho que ustedes digan que se han agravado, tienen que probar ese agravamiento, tienen que probar por qué antes era menos y ahora es más, porque yo solamente veo afirmaciones vacías y en número de muertos y en número de ataques la cosa puede que esté incluso mejor que antes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no causó el conflicto y que además no estamos hablando de agravarlo o de no ponerle fin, pero que además no los hemos agravado, no los hemos puesto fin, no nos queda más que concluir que las causas eran las preexistentes, las que ustedes no han discutido, las que han aceptado y que además son las únicas que realmente hay en estos conflictos. Muchas gracias. Ay, perdón, sí. Decían los compañeros, y era su línea fundamental en la tesis, que solo somos responsables de algo si somos la causa de ello. Oye, compañero, yo le recuerdo otra vez las etapas de los conflictos, y usted se está olvidando de los 2/3 de las etapas de un conflicto, entonces no entendemos cómo no está contestando de esta manera tan parcial a la pregunta del debate. Decían ustedes, no, es que nosotros hemos reconocido causas endógenas. Por supuesto que las hemos reconocido. Negar eso sería irreal. Y con nosotros, como atendemos a la realidad actual, a día de hoy, en Medio Oriente, entendemos que hay causas endógenas, pero lo que ustedes pretenden es eliminar las exógenas y eliminar la responsabilidad que tiene Occidente en
esas intervenciones posteriores que ha tenido, además de las causas endógenas del momento. Por lo tanto, que existan causas preexistentes en la región no exime en ningún momento de responsabilidad a Occidente. Es decir, si hemos intervenido y, como les hemos demostrado, hemos causado inestabilidad política, hemos causado guerras que decían que no, pero ya les mencionaba Fernando como hemos causado 5 guerras tan solo en el conflicto palestino-israelí. Además, hemos agravado muchos otros conflictos preexistentes, sin duda, pero nuestra intervención los ha agravado. Y luego hemos impedido la solución de otros tantos, pues compañero, yo no veo dónde no ve usted la responsabilidad. Luego, usted quería quitarse el muerto del clima quitándose la responsabilidad jurídica. Me parece cuanto menos sospechoso que en un debate como este, en el que estamos hablando del plano internacional, no permita la condena internacional de actos ilícitos que se cometen. Por lo tanto, claramente tenemos que hablar, en este caso, de nuestro tercer argumento, de la responsabilidad jurídica, compañero. Luego, por otro lado, intentaba refutar Sykes-Picot hablando de que las élites árabes estaban de acuerdo con ello. Claro, usted se ha delatado por sí mismo. Las élites árabes, ¿y qué pasa con el resto de la ciudadanía? A eso no se le preguntó nada y se impusieron igualmente los gobiernos. Muchas gracias. Bien, podríamos tomar, o no, si no hay... Sí, sí, sí. Ya está. Decía que podríamos tomar o no la decisión en este debate de entrar únicamente al debate de si su definición es buena o es mala. Ya hemos defendido que es inconsistente muchas veces, por lo tanto vamos a dejar esa definición y les voy a aceptar entrar plenamente al debate y les voy a decir que su argumentación tiene 2 inconsistencias lógicas bastante importantes. Bien, la primera era en su segundo argumento. Decían, agravaron el desarrollo, pero ojo al salto causal. Dicen, hay un conflicto A antes, hay un conflicto B después, y en medio hay una intervención de Occidente. Lo que tenían que demostrar es por qué la intervención de Occidente agravó el conflicto. No nos pidan ese salto lógico de decir, miren, hay venta de armas. Sí, pero yo le pregunto una cosa, ¿acaso si no nos hubieran vendido esas armas, hubiera dejado de haber conflicto A o B? ¿Hubiera sido menos grave? Saddam Hussein ya gaseaba a los kurdos en ese momento. ¿Me puede demostrar usted cómo en algún momento, si Occidente no hubiera vendido esas armas, el conflicto o A no se habría producido o B no se habría agravado? Nos piden un salto lógico imposible, porque no demuestran que se agrave el conflicto. Simplemente dicen, y eso se puede defender, que claro, hay una intervención que no agrava el conflicto. Y su segunda inconsistencia lógica, que es casi más importante, dicen, mire, no terminan los conflictos. Y no me voy a meter en que por qué habría que terminarlos, sino que voy a decir, ¿por qué en ese momento habría más conflictos de no haber sido por Occidente? Es que no vale con decir, Occidente no hizo algo y de ahí no surgieron los conflictos. Me tiene que decir qué conflictos, cuáles y dónde. Porque no es meramente probar el afirmar que existe intervención de Occidente. Existe. Ahora, ¿dónde genera esos conflictos y cómo lo prueban ustedes? Muchas gracias. Hablaba el compañero de agravantes de los conflictos. No se preocupe. Profesor Mark Herlor, profesor de Derecho Económico, Asuntos Internacionales en la Universidad de New Hampshire. Dice textualmente, la colección internacional transformó lo que era una campaña de guerrilla de baja intensidad en una guerrilla de liberación nacional. En Afganistán. Sigo. Los ataques sobre recintos, aldeas y barriadas en las ciudades, las entradas forzosas, el cacheo de malos tratos, fueron obra única y exclusivamente de la intervención occidental, agravando así de lleno el conflicto. Obra de Occidente, agravamiento una vez más del conflicto. ¿Querían más evidencias? No se preocupen, yo se las saco y les demuestro una vez más cómo estamos agravando el conflicto. Hablemos, por ejemplo, del que no han querido entrar, Irak, invasión de Irak de 2003. Y dice lo siguiente. Una de las consecuencias imprevistas y problemáticas de la intervención en Irak ha sido el incremento en tensiones sectarias, no solo en Irak, sino en toda la región.
Una vez más, compañeros, Occidente interviene en la mitad de un conflicto y agrava lo que ya existía en ese momento. Nos pedía también el compañero que habláramos de Irán-Irak. No se preocupe, hablaremos de Irán-Irak. Como ya le hemos dicho, la venta de armas, como los han reconocido ellos, es absolutamente ilegítima. Y no lo digo yo, sino que lo establece el protocolo número 1 de la Convención de Ginebra. Además, por lo tanto, existiría una sanción internacional ante eso, aunque los compañeros no lo quieran reconocer. Luego, por otro lado, que se vendan armas en medio de un conflicto, compañeros, es cuanto menos agravante de dicho conflicto. Por otro lado, también hablemos de Afganistán y cómo les decíamos que se ha violado el principio de proporcionalidad, por ejemplo. Hablemos también de la obligación de reparar en la que parece que no han querido entrar. Nuestro tercer argumento, tenemos la obligación de reparar los daños causados. Por lo tanto, si no lo hacemos como no lo hemos hecho, estamos generando la no resolución de los mismos. Muchas gracias. Bueno, agradezco que por fin nos saquen un caso, y otra vez voy a empezar sin micrófono. Decía que le agradezco que por fin nos saquen un caso, y me parece particularmente sorprendente que diga que en Afganistán antes de Occidente había una, textualmente, guerra de guerrillas. O sea, que la guerra que había entre Afganistán y los rusos era una guerra de guerrillas. Bueno, el estándar probatorio de esa afirmación es cuanto menos cuestionable. Ya le he dicho que no tienen inconsistencia lógica en su argumentación. Dicen, pasa una cosa, pasa otra, pero no muestran por qué se agrava. Pero miren, su argumento fundamental, porque era el que realmente contestaba la pregunta del debate, era el del origen. Su primer argumento. Decían, en el origen se ha causado por Occidente. Y aquí cometían dos falacias. Primera falacia, la del hombre de paja. Decían, vamos a poner aquí algo donde podamos atacar. Sykes-Picot. Y entraban a Sykes-Picot y decían, Sykes-Picot tiene la culpa de todo. ¿Por qué Sykes-Picot tenía la culpa de todo? No lo decían. ¿Cómo organizar esta amalgama de culturas y tradiciones de otra forma? No lo decían. ¿Por qué Sykes-Picot provocó y otro no hubiera provocado? No lo decían. Por tanto, crearon un hombre de paja, Sykes-Picot, y entraron por allí intentando demostrar que ahí estaba el hecho de que Occidente fuera responsable. Pero no, tendrían que haber demostrado que otro lo hubiera provocado mejor o más allá, que Sykes-Picot fue verdaderamente la causa y no solo una afirmación. Pero segunda falacia, la de la correlación no implica causalidad. Me dicen ustedes, miren, Sykes-Picot provoca esto y luego hay estos conflictos. ¿Dónde está la causalidad? Yo veo dos hechos que se producen a la vez. Correlación, pero no causalidad, que es lo que tendrían que haber demostrado. Por tanto, si no hay correlación, no hay consistencia lógica, solo decimos una causa. Todos esos conflictos eran preexistentes y, por tanto, Occidente no es el responsable. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros ilustres miembros del jurado, nuestro querido público, nuestros compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria y, por supuesto, a la Universidad Francisco de Vitoria por organizar este torneo. Dice precisamente el lema de esta universidad, Vince in bono malo, vence el bien sobre el mal. Y para que venza el bien sobre el mal es preciso asumir la responsabilidad, obviamente. Responsabilidad de la que hablamos hoy aquí, pero responsabilidad que se nos exige a nosotros, sobre todo cuando pretendemos culpar a la mitad del mundo de los conflictos que existen. Y para eso es necesario establecer las definiciones, para eso es necesario centrarnos en qué es la responsabilidad. Responsabilidad que nos han definido acudiendo a Herbert Lionel Adolphus Hart, catedrático de Oxford, en el que decía que la responsabilidad se centraba principalmente en la causalidad, en el deber, en la intervención necesaria. Nosotros matizábamos la causalidad y la concretábamos con la teoría de von Bury, es decir, es causa o es responsable alguien cuando genera una intervención necesaria sin la cual el conflicto no hubiera tenido lugar, las condiciones equivalentes. Cuando hay intervención es indispensable. Y ese es precisamente el debate que hemos tenido. Nos han traído tres argumentos que se referían al origen, al agravamiento y a la no evitación del conflicto. En primer lugar, el del origen, que como decíamos era precisamente la intervención necesaria, si hemos generado esos conflictos por nosotros mismos.
Y han hablado, este ha sido lo único de su argumento, del Tratado de Sykes-Picot y otros tratados. Y nosotros les hemos planteado dos cuestiones ante esto. Primero, ¿cómo sugerían que se hubiera solucionado el problema, dado que la imposibilidad fáctica demuestra que no podía solucionarse? Y segundo, ¿cómo explican entonces que en países donde Sykes-Picot no afectó y otros tratados no haya conflictos y en los que sí afectó no los haya? No han explicado nada. En segundo lugar, hemos hablado del agravamiento. Y les hemos explicado que nos digan cómo hemos agravado los conflictos en Irak, Irán, en Kuwait, etc. Y tampoco nos han dado nada. Nos han dicho, había un conflicto, hay otro conflicto, falta causalidad de nuevo. Y en tercer lugar, nos han hablado de la no evitación de los conflictos. Y aquí han cometido de nuevo dos errores. En primer lugar, no nos han dicho de dónde surge la obligación que teníamos de evitar esos conflictos, y lo que es más grave, nos plantean una contradicción. Si no interveníamos, somos responsables, y si intervenimos, somos responsables también. Conclusión, somos responsables de todos los problemas en el mundo. La realidad es que nosotros defendíamos que si la intervención de Occidente, esos conflictos hubieran existido, porque las causas son preexistentes, y es por eso que no somos responsables. Porque a nivel religioso, y lo hemos explicado, había divisiones entre chiíes y suníes, entre fundamentalistas y reformistas, que son sencillamente incontrolables, que son propias de la zona y que son la causa de los conflictos en Oriente Medio. Y lo hemos evidenciado a través de los ejemplos de Siria o de Irak. En segundo lugar, hemos hablado de cómo hunden sus raíces en motivos políticos, geoestratégicos, luchas entre árabes y persas, ante lo que, de nuevo, tampoco han contestado. Y en tercer lugar, hemos hablado de los recursos estratégicos de la invasión de Irak a Kuwait en 1990, el petróleo. Tampoco nos han contestado a esto. La realidad es que en el año 632 se prendía el fuego de los conflictos en Oriente Medio, unos conflictos tan antiguos como el propio fuego, decía, y que por causas políticas, por causas económicas, hoy en día sencillamente no podemos controlar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. En nombre del equipo de la Universidad Francisco de Vitoria, por supuesto, quisiera agradecer la asistencia del público, al ilustre jurado y a nuestros compañeros y amigos de la Universidad Pontificia de Comillas. Decían que los hombres alcanzan la verdad mediante los caminos más difíciles. Pues bien, es mi labor analizar los dos caminos que nos han traído hasta este punto. Y es que en un primer lugar, los compañeros nos hablaban de la responsabilidad y decían que única y exclusivamente podía recaer en la causa, en el origen. Algo que desde un primer momento les demostramos que esto no puede ser así. Puede existir una responsabilidad en la causa, es cierto, pero también en el desarrollo y en la no terminación de los conflictos, algo que demostramos. Y es que en primer lugar nos hablaban de tres argumentos. Nos hablaban de un argumento religioso, la distinción entre sunitas y chiitas, una distinción que conocemos en el Islam perfectamente y que sin embargo, evidentemente que no negamos. Ellos nos explicaban las causas preexistentes y nos explicaban que existen factores endógenos, algo que tampoco negamos. Sin embargo, esto no excluye que existen acciones endógenas que conlleven responsabilidad. Y es que, compañeros, también nos hablaban en su segundo argumento geoestratégico de los turcos, los árabes y los persas, que parece que aún no han llegado al debate. En tercer lugar, nos hablan del argumento económico, y para ello hacían referencia a los recursos que había en Oriente Medio, recursos de agua, de petróleo, y parece que sí que está en Oriente Medio, porque aquí desde luego no han salido. Es que, compañeros, también nos hablaban de que Sykes-Picot no reparte los países, y mis compañeros ya les han demostrado que según el Instituto de Estudios Estratégicos Español, claramente Sykes-Picot ha construido fronteras artificiales que han causado inestabilidad política y por lo tanto causa del conflicto en la región. Compañeros, nos hablaban nuestros amigos de la Universidad Pontificia de Comillas que no existe responsabilidad jurídica, que solo se vende armas. Y es que les hemos demostrado desde un primer momento que va totalmente en contra del protocolo primero del Convenio de Ginebra, que no se puede vender armas mediante una guerra, es un acto totalmente prohibido, por lo tanto, una acción contraria a derecho que conlleva responsabilidad jurídica. Y es que les hemos demostrado también en Afganistán cómo se vulneraba el principio de proporcionalidad y, por lo tanto, se agravaba el conflicto. Compañeros, desde la Universidad Francisco de Vitoria les hemos demostrado que los países occidentales sí que son responsables de los conflictos en Oriente Medio. En primer lugar, puesto a que estos, en muchos de ellos, son la causa. Les hablábamos de Sykes-Picot y cómo se repartían las fronteras y el conflicto que generaba. Pero no únicamente Sykes-Picot, les explicábamos el plan de partición de Palestina y también les explicábamos San Remo, Yom Kippur, el Tratado de Versalles,
Y también cómo en Irak se produce de manera ilegal una invasión y se entra en una guerra y conlleva una responsabilidad jurídica. En segundo lugar, les explicábamos la causa en el desarrollo. Les hablábamos de Afganistán, donde se vulneraba el principio de proporcionalidad. Les hablábamos de Siria, donde también el tema de los refugiados. En tercer lugar, les hablábamos de la no terminación, de la no resolución de los conflictos. Y para esto era necesario también entender el convenio que se acaba de firmar con Turquía, la manera en la que los países occidentales se han lavado las manos con el tema de los refugiados y una vez más conlleva una responsabilidad. Y es que también les hemos hablado de la responsabilidad de reparar. Y es que los compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas nos hablaban del fuego. Pues ya lo decía Confucio, jamás apagaremos un incendio echando más fuego. Muchas gracias. El jurado, de los 7 miembros del jurado, han decidido que debe ser proclamado campeón del 11º torneo de debate universitario. Dilo, Brenda. La Universidad Francisco de Vitoria.